cómo diagnosticar el síndrome de intestino irritable. Es algo que aparentemente es muy sencillo, es un diagnóstico que hacemos en la sala de espera, en el camión, tomando el café con los colegas, pero sin embargo, este paciente es el paciente que sigue regresando cada vez y cada vez, y es un paciente irritable, lo hemos visto todos en la consulta, es un paciente difícil, es un paciente que nos llega un día con un síntoma, el día con otro, y no mejora mucho. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que dicen los expertos? Bueno, que ahora el síndrome de intestino irritable, el síndrome de colon irritable, el síndrome que ha tenido tantos nombres a lo largo de los años, desde que estudiamos hace un tiempo, ahora es un trastorno funcional gastrointestinal. ¿Y por qué es un trastorno funcional? Porque si fuera un síndrome orgánico, como lo tenemos aquí, pues hacemos simplemente una prueba de laboratorio, una prueba de gabinete y tendríamos el diagnóstico de nuestro paciente. ¿Qué es lo que se rompió? ¿Qué es lo que está saliendo alterado el valor? Y tenemos un diagnóstico. Sin embargo, este paciente, por más estudios que le hacemos, no encontramos cuál es la causa, cuál es el origen. No hay un trastorno de función que nos hable de la sintomatología del paciente, de la patología que nos refiere de tanto malestar y de tanta irritabilidad. Entonces, se ha optado por denominarlos trastornos funcionales gastrointestinales en esta área que estamos platicando el día de hoy. ¿Y por qué es complicado diagnosticarlo? Porque comparten un espacio cerrado, compacto, sin zonas a donde se pueda expandir ese exceso de volumen, con una serie de organismos interrelacionados. Acaba estando el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el final del conducto, los desórdenes anorrectales, y todos y cada uno de estos nos va a dar una sintomatología que puede intercalarse con el órgano adyacente. Tenemos trastornos esofágicos, tenemos un reflujo que puede caracterizarse por la pirosis y malestar y halitosis y demás, pero ese paciente también se va a quejar de distensión. Entonces ya no sabemos si es arriba o es abajo. El paciente que nos habla de plenitud postprandial, que antes se comía unas 20 chalupitas y ahora ya nada más le alcanza para 2 o 3 y ya se siente como si se hubiera comido las 20. ¿Por qué? Porque la sensibilidad, la capacidad se va alterando, no necesariamente a nivel del órgano, pero sí a nivel de la percepción, a nivel de la integración de esta enfermedad, se va haciendo un umbral menor, y esto es lo que le afecta a nuestro paciente. ¿Qué es lo que caracteriza principalmente al intestino irritable? En lo que nos vamos a enfocar va a ser el dolor. La presencia del dolor abdominal, difuso, no preciso, es lo que nos va a hacer considerar a este paciente como un síndrome de intestino irritable. Ya hablaremos de lo que tenemos que excluir más adelante. Pero el dolor es algo característico del síndrome de intestino irritable. Ustedes recordarán antes de los criterios de Roma, dolor o malestar, dolor o alteración. Entonces, en el último... la última edición de los criterios de Roma, que fue en mayo de este año, del año pasado, perdón, se quitó lo de malestar. Ahora ya es únicamente dolor, porque unos entendían ese malestar como algo tolerable y otros ese malestar como algo intolerable. Entonces, tiene que ser dolor. El paciente tiene que llegar refiriendo dolor. Y las demás eran alteraciones en las evacuaciones, alivio en la evacuación. Entonces ya no, ahora son alteraciones en la frecuencia o consistencia de las evacuaciones, porque no necesariamente el paciente con intestino irritable va a sentir ese alivio al defecar. Hay algunos pacientes que solo con ciertos movimientos, cierta acomodo de lo que es el intestino grueso, ya tienen ese alivio de síntomas y no tenía necesariamente relación con la defecación. Entonces, de alguna manera se amplía más nuestro diagnóstico. Entonces, ya lo decíamos,
Antes era dolor abdominal o disconfort o malestar, ahora nos quedamos exclusivamente con dolor abdominal como el primer criterio diagnóstico y cambios en la frecuencia de las evacuaciones, principalmente diarrea o evacuaciones. Y aquí ya nos vamos a empezar a complicar en este tema, porque resulta que antes lo encasillábamos en una de estas categorías y así nos decían que había los subtipos: diarrea, estreñimiento al otro lado, mixto o inclasificable. Y ahora, con el seguimiento a lo largo de muchos años, entendemos que es un paciente que puede ir migrando de un estado al otro. Entonces, por eso, el seguimiento que tengamos con el paciente no es solo cambiarle porque ya se acostumbró a ese medicamento y ya no le está haciendo efecto. Lo que sucedió es que su intestino ha estado modificando su patrón, entonces ya no es un paciente que está como lo teníamos identificado, en un síndrome de intestino irritable de predominio de estreñimiento. Ahora a lo mejor está en un proceso mixto o alternante que puede variar de diarrea a estreñimiento y regresar, o haberse cambiado totalmente a diarrea, y la terapéutica va a tener que ser distinta porque el paciente va a tener una sintomatología diferente siendo el mismo paciente. Entonces tiene un patrón migratorio, podríamos decir, esta enfermedad. No es una enfermedad estable que con el diagnóstico inicial vamos a poder seguir tratando al paciente, y por eso es tan complicado manejarlo, porque no lo debemos encasillar. Tenemos que rehacer toda la evaluación inicial que hicimos, particularmente en el tema de la sintomatología. Ojo, solo en el tema de la sintomatología, no repetir batería de estudios, no hacer otra cosa, pero sí en el tema de sintomatología, cuál ha sido el nuevo estado de su enfermedad. Aquí vemos un ejemplo de estos metoanálisis donde vemos la duración de las exacerbaciones y remisiones. Ven ustedes en el primer par de columnas, en azul claro, las exacerbaciones y en azul oscuro las remisiones. No vamos a interesarnos mucho en el número, pero vamos a interesarnos en el patrón de escala. Hay pacientes que tienen exacerbaciones y remisiones con alternancia de 1 hora. Puede ser el paciente que tiene un ataque de un dolor abdominal intenso en 1 hora y se relaja, y es el paciente que está consumiendo, ya no sabe si estar consumiendo un antiácido o una iosina o una butilliosina, porque le duele, le da hambre, toma agua, se distiende, toma un analgésico, se siente mal, etcétera, etcétera. Entonces, así de variable es este asunto. O al paciente que va a hacer esa variación cada año. Son los menos, claro, estamos hablando de los extremos, pero la media va a estar en 1 a 3 días. Es un paciente que va a hacer generalmente el diagnóstico de predominio alternante, pero entonces va a estar 3 días con diarrea, un espacio de remisión de otros 3 días y va a regresar al estreñimiento. Ojo, porque muchas veces en la práctica clínica, seguramente les pasó cuando empezaban a ver este tipo de pacientes, le dábamos un tratamiento. Es un paciente que nos llega con estreñimiento, pues obviamente hay que darle fibra, o más, aquellos más agresivos y más arriesgados, un laxante, y regresaba el paciente a la semana con diarrea. Bueno, pues es obvio, le di un laxante, le di fibra, pues ahora va a tener diarrea. Y no es tanto el efecto del tratamiento que hayamos hecho, sino el efecto de su propia patología. Es una patología que va a estar migrando por sus patrones somatosensoriales a nivel de intestino. Y aquí vemos la evaluación, es una versión de la gráfica anterior un poco más detallada. Tenemos en cada una de las columnas el paciente con constipación, diarrea, mixto y al final con indeterminado. Y vemos a lo largo de 1, 4, 7 y 10 meses cómo ese patrón va cambiando, y los pacientes que están clasificados en un tipo a lo largo de diferentes meses pueden estar cambiando de subtipo y por eso presentar síntomas deficientes. No es que hayamos tenido fallas en el tratamiento, sino que tenemos que ir pensando en ajustes o modificaciones del tratamiento de acuerdo a esta modificación o alteración frecuente de la presentación de síntomas de un síndrome que conocemos como síndrome intestino irritable.
Los criterios de definición han ido cambiando conforme los años, ¿no? Al número de eventos, a la presentación, a las características. Empezamos con Manning en el 78, Roma 2 en el 99, 3 2006 y 4 en el 2016, les comentaba, salió el año pasado. Y entonces lo que cambia ahora es que encontramos una mayor incidencia de Roma 2 a Roma 3. Los pacientes que fueron diagnosticados fueron en aumento. ¿Por qué? Porque entonces entendemos que ese paciente que acude a consulta con mayor frecuencia empieza a aumentar la consulta, o empezamos a entender que ese paciente que nos consulta eventualmente, porque también no acuden tan frecuentemente a consulta, esos pacientes eran los pacientes perdidos que iban a buscar otra opción porque se les daba una terapia y se iban al otro extremo y entonces decían, no, es que ya me fue peor, y van con otro médico, obviamente les cambia la terapia y vuelven a regresar al patrón inicial o se quedan alternando. Entonces es una enfermedad muy complicada, aunque es una enfermedad común, es un paciente difícil, es una enfermedad complicada, y lo que tenemos que hacer para tener un mejor control de nuestros pacientes es precisamente hablarles de esto, que es una enfermedad que no se va a curar, que va a ir teniendo cambios en los patrones y que ellos mismos son los que nos pueden ayudar a empoderar al paciente para tener el control de su enfermedad y que vean que esto es algo esperado que va a ir cambiando con el paso del tiempo. Entonces, ahora los criterios han cambiado. Ya hablábamos de dolor abdominal y malestar, ahora se ha eliminado el término malestar, nos quedamos con dolor abdominal al menos un día a la semana durante los últimos 3 meses, con un diagnóstico o con un inicio de síntomas de al menos 6 meses. Entonces se van modificando y se van adaptando los criterios, pero entonces ya vemos que el dolor es un síntoma muy común y que tenemos que tomar en cuenta. No me voy a detener mucho aquí, ya todos conocen la escala de Bristol. Si hay un tránsito más lento, tenemos un paciente obviamente con estreñimiento. ¿Por qué? Porque se va deshidratando, hablando de hidratación, se va deshidratando más el contenido luminal y se van formando esíbalos. Y si hay un tránsito más rápido, no da tiempo a la absorción del líquido. El líquido dentro de las heces es abundante y se tiene una evacuación pastosa o líquida inclusive. Esto también tenemos que tomar en cuenta porque manejamos un criterio de normalidad. Hablábamos de una evacuación al menos una vez al día, pero con los trastornos alimentarios o los diferentes hábitos alimentarios, no vamos a llamarlos trastornos, con los diferentes hábitos alimentarios que nos encontramos hoy en día y la calidad de la alimentación, eso de normal ya pierde valor estadístico, ya pierde significancia, porque gente que está a dieta o que come muy poco y desayuna un alpiste y come 3 lechugas, eso obviamente que no va a formar una cantidad suficiente de bolo para hacer una evacuación al día, y a lo mejor son personas que tienen evacuaciones cada tercer día, pero así lo han hecho porque no almacenan suficiente materia para hacer una evacuación, pero también puede ser los que sí lo haya y hagan una evacuación muy pequeña. Entonces, el criterio de normalidad depende de cada persona, por eso nos vamos a 6 meses atrás de historia, de evolución de la enfermedad, para que el paciente nos vaya comentando cómo ha sido su hábito normal según él, y que también hay que tener en cuenta, porque luego nos llegan a la consulta y le preguntamos, ¿y cómo es su evacuación? No, pues no sé, qué asco, no voy a andar asomando a ver qué hay ahí. Entonces también este paciente es importante que se asome a ver cómo es la evacuación, ¿no? Porque aparte van perdiendo la sensibilidad, aunque el esfínter anal es altamente sensible y nos permite discernir si es gas o es sólido o la consistencia de la evacuación. Estos pacientes tienden a tener, como lo veíamos en las gráficas al principio, alteraciones anorrectales
Entonces empiezan a perder esa sensibilidad, entonces no nos pueden decir realmente si fue una evacuación pastosa, una evacuación dura, una evacuación fragmentada, ¿no? Y sobre todo que muchas veces están asociadas a una cantidad de gas impresionante, lo vamos a ver más adelante. Ese es un dato curioso porque internacionalmente esta es la incidencia, el de diarrea es de mayor prevalencia, el de constipación es el que sigue, indeterminado y finalmente el mixto, pero de acuerdo a al consenso mexicano para estudio del síndrome de intestino irritable, aquí en México el de mayor prevalencia es el de constipación. Constipación es la más alta incidencia en México y el mixto es el que le sigue. Entonces, todo lo que les decía antes es muy importante para la práctica diaria. No tenemos que dejarnos ir con el paciente y decirle de ahora en adelante usted va a comer toda la fibra que pueda, porque lo vamos a tener yendo y viniendo de un estado de estreñimiento a diarrea por el exceso de fibra y luego la suspende porque ya le cayó mal la fibra y ahora está con diarrea y entonces al suspender la fibra se va a regresar al estreñimiento y entonces ya ni él se va a aguantar. Hay un patrón social o adaptativo que podríamos mencionar aquí, que es la calidad de los servicios públicos en nuestro país. Entonces, mucha gente que se acostumbra a que si tiene que ir al baño, tiene que ser en su casa, porque afuera no, quién sabe si haya, quién sabe cómo esté, se va a contagiar de alguna infección, y toda una serie de tabúes. Entonces, desde pequeños se les acostumbra de no, aguántate, salimos y ahora hasta que regresemos a la casa, y mucha gente lo va así asimilando y lo va llevando a lo largo de su vida, y es por eso que tenemos en México un patrón tan alto de estreñimiento. Y el mixto, ya lo decíamos, no hay tanta diversidad y disponibilidad de información en medios públicos como es el Internet, y ven que si tienen estreñimiento pues toman fibra y hay una dieta de laxante y laxantes de venta libre y se preparan su propio enema, los más extremos, pero se venden cantidades de laxantes increíbles en nuestro país y el paciente se empieza a automedicar y se agrega tratamientos y es lo mismo que lo va a llevar, como decíamos, a un tipo mixto que no podemos estar tratando. Entonces, esta es una enfermedad que va a acompañar al paciente a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque desde etapas muy tempranas, desde etapas muy tempranas en la vida, lo acompaña la genética. Entonces, si el paciente ya tiene una herencia, por ahí hay un patrón de herencia también, qué bonitas herencias tenemos para nuestros hijos, pues ya lo llevó la herencia. Va a tener el síndrome de intestino irritable. Y el ambiente generalmente lo asociamos a la contaminación, a la situación económico-política, etcétera, etcétera, pero también debemos tomar en cuenta el microambiente. Hoy está tomando mucho auge el microbioma, todos los probióticos, toda la cultura saludable que se comercializa hoy en día, sí tiene que ver desafortunadamente, porque en las primeras etapas de la vida, el microbioma que se forma durante los 2 primeros años de la vida es el que va a determinar parte del fenotipo de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque ese primer microbioma es el que se queda fijado a la mucosa intestinal y es el que le va a permitir procesar carbohidratos, lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, si tiene un microbioma no adecuado, ya estamos hablando de que es un paciente que va a ser obeso porque no va a procesar las grasas ni los triglicéridos y va a empezar a comenzar. Entonces, toda la culpa se la debemos de echar a los bichos que tenemos en la tripa. Entonces, esa es una parte que va a tener ya el paciente, otro grado de susceptibilidad, el microbioma que haya obtenido en las primeras etapas de su vida. Después se puede ir modificando, sí, lo ideal es eso. Todavía no llega a nuestro país probióticos o prebióticos que nos ayuden a modificarlo. Ya vamos en ese camino, ya se está hablando de combinaciones de probióticos, pero los probióticos vienen hoy en día en el yogurt, en el pan, en el jamón, también por ahí vi el otro día uno.
Entonces, esos probióticos hay que tener mucho cuidado porque prometen más de lo que ofrecen realmente. Son probióticos que sí ayudan en la etapa aguda cuando tenemos un paciente con una diarrea infecciosa, no un síndrome intestinal irritable de subtipo diarrea. Cuando tenemos una diarrea infecciosa, el probiótico es excelente, le ayuda al paciente a mejorar el estado de su microbioma intestinal. Pero con estos probióticos comerciales entran, hacen su función, ayudan a regular el tránsito acelerado, la flora, pero como no se fijan a la pared, pues su efecto es transitorio y salen con el resto de la materia fecal. Entonces tenemos que esperar a los probióticos que realmente modifiquen el microbioma. Por ahí se está hablando de trasplante fecal de pacientes sanos, es una terapia que no suena muy agradable, pero ya se trasplanta un microbioma que se puede utilizar para modificar la flora que se adhiere a la membrana o a la mucosa. Entonces eso es interesante. Viene más adelante ese tipo de tratamientos de combinaciones de probióticos o probióticos que se fijan a la pared luminal. Después tenemos los factores psicosociales, ¿no? Por eso también luego pues menospreciamos a este paciente, ¿no? Seguramente es un paciente muy estresado, o es un paciente muy aprensivo, se toma todo demasiado a pecho, se preocupa porque si va a llover, porque si se va a mojar ahorita que salga, se preocupa por el tipo de cambio, por quién ganó las elecciones. Es un paciente que está estresado todo el tiempo, pues así no se va a poner. Entonces, era una concepción de que el paciente es estresado, ya no le hacemos tanto caso al tratamiento, y aunque sí forma parte de todo el sistema que afecta a nuestro paciente, pues sí tenemos que considerar que sí le puede llegar a afectar, que no sea nuestro foco principal, pero sí tenemos que considerar que el estrés sí afecta a nuestro paciente. La fisiología sí se afecta, sí la vemos afectados, no sabemos por qué, ni hay una razón, una causa por qué se afecta, pero evidentemente está alterada la motilidad y la sensación. Está alterada la motilidad porque si tiene muy acelerada la motilidad es un paciente que tiene diarrea y lo vamos a ubicar en el subtipo diarrea. Si es un paciente que tiene reducida la motilidad, lo vamos a ubicar en el subtipo estreñimiento. ¿Por qué? Porque además de que hace pocas veces, tiene una frecuencia muy baja, la forma de las heces es de una consistencia muy dura y lastima y produce lesiones a nivel del ano y del recto. Entonces sí, la motilidad definitivamente es algo importante y la sensación es algo muy importante, categóricamente es muy importante. Se han hecho estudios donde se mide el volumen a nivel no a nivel de la cintura como se debe medir, sino a nivel del abdomen, a nivel de donde está la mayor cantidad de grasa abdominal, que es donde refiere el paciente la sensación de saciedad, de plenitud, de distensión, de ya no aguanto porque estoy muy inflamado. Se mide antes de los alimentos y se mide después de los alimentos y curiosamente el volumen no cambia, la medición sigue siendo la misma, pero el paciente integra a nivel central una distensión exagerada. Entonces quiere decir que su sensibilidad a nivel intestinal está alterada, porque aunque haya sido una cantidad pequeña o suficiente de comida, siente que la cantidad de comida fue exagerada. Entonces, ese es el problema de nuestros pacientes, la percepción y la integración de esa percepción que está de lo que está sucediendo en su sistema digestivo a nivel intestinal, el cerebro lo está percibiendo como algo diferente. Tiene una hiperalgesia o alodinia, alteración en la percepción del dolor. Su umbral del dolor de estar en una posición se ha reducido importantemente. Entonces, si antes se comía la sandía completa y no le afectaba, ahora se come un par de uvas y el paciente está que no se aguanta, que la sensación es intolerable porque tiene esa sensación. Entonces, ojo, eso es importante, la sensibilidad y la motilidad. Entonces, eso va a ser importante para el tratamiento a futuro de nuestros pacientes. Entonces, como lo mencionábamos desde el principio de la charla, estos trastornos funcionales vamos a tener que evaluar constantemente los síntomas y el comportamiento que está teniendo nuestro paciente.
y eso va a mejorar pues el resultado al final. Esto es lo que veíamos. Tenemos un estudio que se hizo con controles y con pacientes, y el umbral de dolor está excesivamente alterado en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Entonces es una casi 8-10 veces arriba, o 10 veces lo que tiene un paciente normal, lo que percibe un paciente con síndrome de intestino irritable. La motilidad, aunque vemos que el patrón es más o menos similar, después de la ingesta de los alimentos se aumenta tanto para los controles como para los pacientes, pero sin embargo, al igual que el umbral de dolor, tiene 2 veces el número de movimientos que está teniendo este paciente. Entonces, se está moviendo más, y no necesariamente está moviendo en un tránsito acelerado. Puede ser a nivel de contracciones de propulsión, entonces por eso el paciente siente dolor, porque si está el alimento en tránsito y de repente se le está contrayendo el intestino, se está contrayendo contra algo que no está hueco, sino con algo que está ocupado. Ese lumen lleva el tránsito intestinal y por eso viene el dolor, porque se está apretando el propio músculo sobre sí mismo y está contrayendo todas las unidades sensitivas. Algo curioso, pero bueno, estamos en gastro, tenemos que hablar de eso, la evacuación de gas, ¿no? Hablábamos de los tabús y de las reglas impuestas por la sociedad y por las familias y los cánones de la buena conducta. En los pacientes con síndrome de intestino irritable, la evacuación de gas es menor. Seguramente desde chiquito lo regañaron y no seas cochino, eso no es de buena educación, eso es una mala costumbre y vete de aquí, para eso está el baño. Pero a lo mejor en la oficina, en el trabajo, en la consulta, en donde sea que realice sus actividades, en la sesión plenaria del Congreso, pues no puede estar liberando el gas o no está acostumbrado o sabe que lo van a tachar de algún tópico que pues no es la buena costumbre, y entonces un paciente que retiene mucho el gas, y ese gas obviamente genera más inflamación. ¿Por qué? Porque el metano se extiende y genera mayor población de bacterias, y es un círculo vicioso que va aumentando. En cambio, los mayor evacuación de gas. No los estoy invitando a hacer nada, cada quien es libre de tomar sus propias decisiones, pero es un dato curioso que se ha observado en estos pacientes. Rápidamente sobre la comorbilidad, tenemos que los pacientes con intestino irritable van a presentar síntomas más severos. Tomemos un paciente con diabetes, que tiene una alta incidencia en nuestra población, y tiene la famosa neuropatía diabética, que aparte que disminuye el número de movimientos, favorece el crecimiento bacteriano, su sensibilidad está alterada. Entonces, ojo, ese paciente diabético que se queja más de lo normal o que empieza a quejarse más de lo normal, pues es natural. ¿Por qué? Porque tiene una comorbilidad que afecta tanto la sensibilidad como la motilidad como su flora intestinal, ¿no? Y así podemos irnos sobre diferentes patologías. Ansiedad, depresión es algo también muy prevalente hoy en nuestros días, y la alteración en calidad de vida por diversas situaciones. Bueno, comorbilidades. El síndrome posinfeccioso también es algo que se ha tomado como una de las posibles etiologías. Aquellos pacientes que tuvieron una gastroenteritis infecciosa muy fuerte, el famoso Clostridium difficile, o algunos de estos patógenos muy agresivos, van a hacer que el paciente a futuro desarrolle síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque se ha visto que la lesión en la mucosa, no traigo aquí la diapositiva, pero se ha visto que aquí está. Las lesiones en la mucosa modifican la mucosa a nivel esta es una biopsia rectal. Entonces,
las células enterocromafines se ven afectadas en su estructura y en su cantidad. Entonces es un paciente que realmente tiene alteración, y es por eso que después de una infección de este tipo, de esas muy agresivas, de deshidratación, y que tienen que ingresar al hospital para tratamiento intravenoso antibacteriano, etcétera, etcétera, eventualmente son candidatos a desarrollar síndrome de intestino irritable. Entonces también sería conveniente al momento del interrogatorio preguntarles si alguna vez tuvo. El diagnóstico, bueno, ya lo hemos ido mencionando, es una alta incidencia en la consulta, y el rol de la ansiedad ya lo mencionábamos, ¿no? Es controversial y no por eso hay que demeritar al paciente. La presencia de síntomas por más de 6 meses, y en los últimos 3 meses la presencia del dolor al menos una vez a la semana. El algoritmo, aquí sí me voy a detener un poquito más, ¿no? La historia de síntomas que hemos mencionado ya varias veces, los hábitos intestinales, hay que preguntarlos, frecuencia, calidad, cantidad, consistencia, eso nos va a dar mucho el diagnóstico, y nos va a llevar a identificar si es un paciente mixto, que es altamente prevalente en nuestra población, o si lo podemos encasillar en alguna de las otras, que es diarrea o estreñimiento. Factores psicosociales, historia familiar, el examen físico, un examen físico simple, pues no nos va a dar mayor diferencia de lo que nos dé el interrogatorio, pero bueno, siempre hay que buscar por masas o situaciones extrañas o movimientos anormales, ¿no? De propulsión en contra, o etcétera. El examen lógico, pues es algo sencillo, no tenemos que mandarlo a interconsulta, pero sí podemos hacer un cuestionario de estos de calidad de vida, del SF36, o de esos que nos salen cómo se ha sentido últimamente. A lo mejor por ahí el paciente también anda un poco deprimido, y eso afecta sus ganas de levantarse, sus ganas de ir a comer, sus ganas de procurar salud, y entonces nos dará una ayuda también el diagnóstico. Investigaciones de laboratorio, las mínimas, no hay que irnos a pedir anticuerpos, ¿cómo se llama? Antigluten o alguna cosa de esas que están de moda hoy en día y que son carísimas y que nada más desgastan al paciente y no nos van a servir a nada, porque realmente la intolerancia al gluten en nuestro país, aunque ha sido un negocio muy bueno para los que venden pan y otras cosas, ya son libres de gluten ahora. La intolerancia aguda en México, la intolerancia al gluten es menos del 2% de la población, ¿no? Real, comprobada con anticuerpos. Entonces, no, tenemos que hacer exámenes muy sencillos, una biometría hemática, pruebas de perfil tiroideo, dependiendo de lo que estemos buscando o consiguiendo en nuestro paciente, es lo que vamos a tener. No hay que ir más allá, no es necesario. Y con eso vamos a tener parte de los signos de alarma, ¿no? Un paciente que en una biometría nos puede aparecer con anemia. Estos pacientes son frecuentes que aparezcan con anemia algunos. ¿Por qué? Porque están sangrando, ese microsangrado, ese sangrado en capa, por irritación, porque es un paciente estreñido y tiene lesión de la mucosa. Entonces, a lo mejor el paciente viene cansado y agotado y está de malas, y resulta que el paciente, además de tener un síndrome de intestino irritable, es un paciente que tiene una anemia, o está empezando anemia, ya tiene una hemoglobina abajo de 10 o incluso en 9, entonces pues sí hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hay que poner atención? Mayores de 50 años. ¿Por qué? Por el riesgo de cáncer. Ahí sí ya tenemos que pensar en otra cosa, y sobre todo si de repente son síntomas muy agudos, pues ahí sí hay que irnos a una colonoscopía menos para historial de nuestro paciente, que los síntomas hayan sido de corta evolución pero muy agresivos en su presentación, pérdida de peso mayor al 10% en menos de 6 meses, eso es importante, aunque las dietas son milagrosas, son pocos los pacientes que se van a quejar de que han bajado de peso. Ya cuando el paciente lo nota y lo expone ante el médico, ojo, porque hay que buscar algo más ahí. El sexo masculino, historia de familiar, anemia, sangrado rectal o uso reciente de antibióticos. ¿Por qué? Porque aunque ya se ha controlado un poco la dispensación de antibióticos con el tema de la receta, el paciente se sigue haciendo los medios para obtener
los antibióticos, se abusa de los antibióticos porque cualquier diarrea, con tal de no estar mal en la oficina, con tal de no estar corriendo, la loperamida ya no la usan en el momento, pero ya no la usan tanto porque luego se pone peor, entonces ya saben que hay que recurrir al antibiótico o suponen que hay que recurrir al antibiótico y empiezan a tomar antibiótico desmedido y tenemos aniquilación de la flora normal del intestino. ¿Y qué pasa? Que entonces la flora normal, los Clostridium, los parásitos empiezan a hacer una sobrepoblación negativa y el paciente tiene una exacerbación de los síntomas porque hay un tránsito más lento, porque hay un exceso en la producción de gas, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con el consumo reciente de antibióticos. ¿Qué es lo que tenemos que diagnosticar? El diagnóstico diferencial con intestino irritable, bueno, hay una cantidad interesante, ¿no? Desde malabsorción de sales biliares hasta sprue tropical. Es rarísimo también en México, salvo en algunas zonas endémicas o de la costa, pero hay una gran batería de enfermedades que tenemos que excluir en caso de pacientes difíciles de tratar también. Entonces, ya nada más para recalcar, la historia del paciente es primordial, exámenes físicos, evaluación clínica, laboratorios, si hay alguna bandera roja, ojo, hay que anotar claramente de qué es lo que estamos tratando, diagnóstico y terapia. Ahora sí, entonces, como ya lo mencionaba, la relación médico-paciente tan trillada y tan escuchada en cada congreso al que asistimos es muy importante. Ya les decía, hay que explicarle al paciente que puede ser posible que aún sin tratamiento, con, sin y a pesar del tratamiento y de algunos médicos, sus síntomas van a estar cambiando. Puede estar con diarrea y al rato va a estar con estreñimiento, sin que hayamos hecho alguna modificación. Entonces, que el paciente haga conciencia de eso, que no se autoculpe de que, ay, sí, doctor, es que me comí unas enchiladas de mole el fin de semana que estuve en el congreso. No, eso es su hábito normal y va a ir cambiando de uno a otro. Entonces tiene que ir empezando a controlar, a conocer su cuerpo, a conocer su organismo, cómo funciona. La dieta es muy importante, porque también les hemos recomendado a gente fibra de la que hace volumen, de la que retiene agua y hace volumen, para darle más forma y disminuir la diarrea a algunos pacientes. Pero también por ahí tenemos los FODMAPs, que vamos a ver más adelante, la dieta de oligosacáridos y disacáridos y alimentos fermentables. Es decir, ustedes saben que la col produce mucho gas, los frijoles tradicionalmente, hasta en las caricaturas producen mucho gas. Entonces hay ciertos alimentos que producen mucho gas. ¿Por qué? Porque se fermentan, a final de cuentas son azúcares. Al desdoblar el azúcar se va a producir, se va a liberar el gas y entonces el paciente se va a sentir mal. El chiste aquí es identificar, porque podemos presentar una lista inimaginable y sorprendente de estos alimentos que producen gas. Y ahí nos vamos a encontrar alimentos tan sanos como la manzana o el melón tan delicioso. Pues sí, pero a algunos pacientes el melón les va a fermentar muy rápido. ¿Por qué? Por el tipo de flora. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos del tipo de flora que tiene desde chiquito? A lo mejor por el tipo de flora que tiene su intestino, este paciente fermenta exageradamente el melón por la composición que tiene entre la fructosa y alguna combinación que da ese sabor típico de esta familia de frutas, y el paciente tiene que identificar que es intolerante al melón, por así de raro que sea, y entonces puede comer el resto de frutas, manzana, sandía, pero el melón lo tiene que evitar, así como la col o las coles de Bruselas o las lentejas, tiene que ir identificando cuál es el alimento que le produce más malestar. Tenemos que hacerlos conscientes, porque también, no, doctor, no me ponga dieta, porque esas dietas especiales son carísimas y no me alcanza y tengo que ir al súper donde me la ven. No, tenemos que ir nada más identificando los alimentos que le hacen daño para que no los consuma o los consuma en menor cantidad. Si no puede dejar de comer melón,
que lo consume en cantidades menores. La dosis recomendada, según los que saben de nutrición, pues es una taza del alimento que queremos consumir, pues que consuma media taza o que las consuma solo una vez a la semana, el fin de semana que esté en su casa, para que el malestar sea fuera del horario laboral, fuera del movimiento diario y pueda estar más relajado y tolerar esa inflamación, porque consuma una menor cantidad y entonces la sensación de malestar va a ser mejor y el médico entonces va a ser un gran médico porque lo salvó y sin darle medicamento. Todavía no entramos al medicamento. Con explicarle esto de la dieta, el paciente va a cambiar drásticamente su vida y no necesitamos medicamentos combinados y la simeticona le va a hacer maravillas a ese paciente. No, con que regule sus hábitos y la cantidad de alimento que consume, el paciente se va a ir controlando y va a tener una mejoría muy importante. Y la psicoterapia, ¿no? Que practica alguna terapia de relajación o que simplemente sea consciente de la enfermedad, que esta enfermedad, qué es lo que produce, y eso es lo que nos lleva al inicio de la relación médico-paciente, que entienda bien la enfermedad y qué es lo que le va a ir cambiando. Ya veíamos los medicamentos y la dieta. Y ahora sí vamos a la parte de la farmacia, que hay que darle al paciente. Pues lo que ustedes quieran le va a servir de algo. Hablábamos mucho del tema del dolor. Entonces, el medicamento de elección es un antiespasmódico. ¿Por qué? Porque le va a quitar el dolor, ¿no? Pero, no hablábamos solo del dolor. Sí es el síntoma principal y es muy importante, pero el paciente tiene también trastornos en la motilidad, trastornos en la frecuencia de su hábito intestinal, en la consistencia de las evacuaciones y en la percepción. Entonces sí son muy importantes los antiespasmódicos, pero pues también, ojo, no hay que perder las otras dos características. Los antidepresivos sí tienen un rol importante. A lo mejor el paciente se siente distendido, pero no tan triste, entonces sí le ayuda parcialmente al paciente. Y los antagonistas, bueno, han tenido mucho auge últimamente, ¿no? Han salido una cantidad impresionante de nuevas marcas de antagonistas de serotonina para el tratamiento de intestino irritable, pero los resultados son parciales, ¿no? Y el paciente empieza a buscar y ve que los antagonistas de serotonina son para antidepresivos y entonces el médico ya cree que estoy loco, estoy deprimido y me está dando antidepresivos. Entonces, ojo mucho cuando empezamos a manejar esto, porque luego el resultado ni es tan significativo para el paciente y tenemos que hablarle con mucha claridad al paciente. Cuando tenemos la exacerbación, las llamaradas que veíamos al principio, exacerbaciones y remisiones, o el paciente mixto, pues podemos usar loperamida, ¿no? Ojo con la loperamida, el único detalle que hay que tener ahí es que no la consuma exageradamente. Si en ese momento tiene que detener la diarrea, pues sí que se tome una loperamida, pero no que tome 2 o 3, o sea, un consumidor obsesivo o dependiente de la loperamida, porque si no, luego la loperamida lo que produce es que en casos extraños que sí nos llegan al hospital, son ilios. ¿Por qué? Porque es que me tomé 4 loperamidas en las 2 horas de la mañana porque no se me detenía, y entonces el paciente está peor, ¿no? Porque hay que meterlo a otro tipo de procedimientos y tenerlo en el hospital. Para la constipación, el aumento en el consumo de fibra. Pero ojo, nada más que la tenga medida, y sea una cantidad constante y suficiente de fibra, pero en cuanto vea que ya está pasando al otro, que ya está empezando con la diarrea, o ya empieza a aprender que tiene que tomar 2 días de fibra y suspenderla, entonces ya medio se le regula, no alcanza a llegar a la diarrea y regresa a su estado de constipación y vuelve a consumir la fibra. Entonces, ahí es donde la relación médico-paciente va a hacer la magia. Le van a decir, usted tiene que saber cuántos días va a estar consumiendo fibra o qué cantidad de fibra va a estar comiendo, porque tenemos también el paciente que va a cambiar cada mes o cada 3 meses, entonces a lo mejor es un mes que tiene que estar consumiendo algún tipo de cereal para aumentar esa fibra y ese volumen y controlar la diarrea o el estreñimiento, dependiendo de la fibra que le indiquemos al paciente, y entonces va a tener que suspenderlo un momento para que su intestino lo vaya tolerando. Probióticos ya los mencionábamos también, sí ayudan,
si ayudan en el momento agudo a regular la flora. Esperemos que lleguen las combinaciones y los que se fijan a la pared pronto a nuestro país para que los podamos utilizar. Es un probiótico que también lo va a consumir el paciente y le va a mejorar la calidad de vida. Estos de tránsito que mencionábamos, que vienen en los lácteos y en algunos alimentos, sí le ayudan al paciente, entonces sí le pueden mejorar su calidad de vida el que los consuma, y les ayuda a modificar parcialmente la flora de tránsito, ¿no? Entonces, en el momento agudo del estreñimiento y en el momento agudo de la diarrea, sí son de beneficio para el paciente, y hay una cantidad increíble de probióticos. Ustedes los habrán visto seguramente en el súper. Hay unos que son de una cepa y otros de otra cepa, y hay como 10 o 12 cepas distintas en el supermercado, nada más. No hemos entrado a los de prescripción o a los de farmacia. En el supermercado, en los alimentos, hay 10 o 12 cepas distintas. Entonces, también el paciente hay que invitarlo a que pruebe cepas distintas. A lo mejor esa marca no le gustó, no le cayó, que pruebe otra distinta, de lácteos, de pan, de yogur, de lo que sea, que empiece a probar, a ver cuál, y encontrará seguramente alguno que le sea de beneficio y de gusto, ¿no? Porque híjole, doctor, no me hagas tomar ese frasquito de probióticos porque me sabe espantoso. Bueno, pero ya hay unos que son un frasquito más grande, o ya hay unos que vienen para tomarse en cucharada, o ya hay unos. Entonces ya hay una gran variedad que le podemos invitar al paciente a que consuma de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, y que le encuentre, que él tome conciencia de la enfermedad y que encuentre su mejor situación. Y otras terapias, pues no, tratamientos alternativos como yoga y meditación y esos, hay pacientes que funcionan, hay otros pacientes que no funcionan, pero no hay un estudio doble ciego de corte con aleatorizado sobre yoga, ¿no? Entonces hay quien lo quiera seguir y quien no lo quiera seguir, pues también. Les voy a hablar rápidamente, ya para terminar la sesión, del bromuro de otilonio, o de bromu, que es la apuesta que tiene Menarini para el síndrome de intestino irritable. Es un derivado de amoníaco cuaternario con una cadena alifática y un nitrógeno cuaternario, un grupo de nitrógeno cuaternario. Esto les da características importantes a la molécula. Uno, que no se absorbe, todo su efecto lo ejerce directamente en la pared intestinal. Entonces es muy seguro, porque algunas de las terapias para el síndrome de intestino irritable que se absorben, como son a nivel ¿cómo se llama?, de acetilcolina, el paciente empieza a tener síntomas secundarios, ¿no? Resecada de boca, cansancio, mareo, midriasis, etc. Entonces es seguro porque no se absorbe. Y se fija a nivel celular, y ahí es donde hace su efecto. Vamos a verlo. Es indicado en el síndrome de intestino irritable. Es un antiespasmódico, sí, en esencia, inhibe el dolor, eso es importante, lo mencionábamos, queremos quitarle el dolor al paciente, entonces es importante que se inhiba el dolor al paciente. Entonces tenemos efecto en el síntoma principal, en el dolor del paciente. ¿Por qué? Porque bloquea los canales de calcio, tanto por la vía externa como por la vía interna, a través de la liberación del retículo sarcoplásmico. Otra cosa, ya controlamos el dolor, pero hablábamos de los cambios en la motilidad. El bromuro de otilonio tiene efecto ahí también, porque el segundo mecanismo de acción actúa a nivel de los receptores muscarínicos. Ya vamos a terminar. A nivel de los receptores muscarínicos, y entonces ahí regula la motilidad. Ojo, regula la motilidad, no quita la diarrea ni estreñimiento. Regula la motilidad, que hace un tránsito más acorde, más normalizado. Ya no va a estar ni muy acelerado para que le dé más dolor al paciente y le dé estreñimiento, ni demasiado rápido para que le dé diarrea. Va a ser un tránsito regular. El paciente ya no va a tener estos episodios bruscos de dolor o cambios de diarrea, estreñimiento, sino que va a tener una motilidad regular. Entonces ahí empieza la diferenciación contra los otros antiespasmódicos. Además de que inhibe el dolor por bloquear los canales de calcio a nivel del músculo y la contracción, el sarcolema y todo eso, además bloquea los receptores muscarínicos dependientes de acetilcolina, y como es local no tiene efecto sistémico. Y finalmente actúa a nivel de las taquicininas.
Estos son los neurotransmisores que llevan la información del intestino al cerebro, a donde se integra esta sensibilidad alterada. Y entonces, al bloquear estos receptores, el paciente ya no va a percibir esa alteración del dolor, ya no va a tener el problema de que antes se comía una sandía y ahora se come una uva y la duele. Ahora ya va a poder tener su alimentación habitual y ya no va a tener esa exageración, esa respuesta de alodinia o de hiperalgesia a la sintomatología. ¿Por qué? Porque también actúa aquí a nivel local, sin absorberse todo su efecto, lo ejerce a nivel local y tiene esos tres sistemas de acción: bloquea el canal de calcio, inhibe el dolor, actúa a nivel de los receptores muscarínicos, regula la motilidad y bloquea las taquicininas, disminuyendo la hipersensibilidad del paciente. Entonces tiene el efecto antiespasmódico, esto ya nos vamos rápido, se absorbe poco, y hay unos estudios ahí comparativos contra meverina, donde tienen mejores resultados, y contra pinaverio también, que tiene una menor incidencia de episodios de dolor a largo plazo. No es una terapia de tratamiento que el paciente va a ver notablemente la mejoría. Finalmente, contra trimebutina, pues también sale ligeramente positivo sobre la trimebutina, que no alcanza a tener una respuesta. Es lo que decíamos, no todos los pacientes van a responder. Por el triple mecanismo de acción, tiene una mejor opción de respuesta a los pacientes. Vienen tabletas de 40 miligramos, se prescribe 2 a 3 veces al día, dependiendo de la intensidad de los síntomas. O sea, si es inicial el tratamiento, 3 veces al día, de preferencia antes de los alimentos. Si es tratamiento de mantenimiento, 2 veces al día. Y con eso concluyo. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su interés. Buenas noches y que estén muy bien. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Agradecemos al doctor Marcelino García por su brillante presentación. Le hacemos entrega de un reconocimiento por su participación de parte del Sistema de Atención Médica Continua, por favor. Muchas gracias. Gracias.